Hola, soy Juan David Correa. Esto es Conversaciones Pendientes, un espacio para llenarnos de razones y no para tener la razón, para pensar en voz alta, para hacer memoria, para entender la potencia de un país que necesita reencontrarse con su pasado, reencontrarse con su presente y encontrar una línea de futuro que nos contenga a todos. Por eso hoy estoy muy contento de estar con uno de los grandes escritores colombianos, con un hombre de teatro, con un hombre que ha hecho cine, con un hombre fundamental en la vida cultural colombiana de los últimos 70 años. Él es Miguel Torres. Gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Pues gracias, Juan David, por invitarme a este programa. Ahora te preguntaba si habías hecho alguna vez radio, si en tu larga vida cultural habías hecho alguna vez radio y me contaste una anécdota. ¿Y por qué no empezamos con esa anécdota que quizás nos ilumina sobre una época y sobre un tiempo en donde la cultura, la amistad y las artes eran un medio de contención? Sí, yo hice radioteatro en la Radiodifusora Nacional, con los programas de radioteatros que dirigía especialmente Bernardo Romero Lozano, con libretos de Víctor Muñoz Valencia y actores como Aldemar García, como Erika Krum, en fin, actores que después dieron el brinco a la televisión, o simultáneamente hacían televisión, pero la televisión era muy incipiente todavía. Entonces muchos de nosotros hacíamos esos programas semanales y luego también nos incorporamos con Bernardo también y con directores como Dina Moscovici, Santiago García, etcétera, a la programación de televisión que en ese tiempo no era privada, es decir, era pública, la televisión pública que organizaba y programaba mm, teleteatros, programas dramáticos con distintos directores, y allí había una serie de actores que venían de la radio, generalmente venían de la radio, y otros que estaban creciendo dentro del ámbito teatral y también llegaron a la televisión. Pues precisamente una de las anécdotas, si se puede llamar así, que tuve como radioactor, fue cuando yo vivía en México. Yo viví en México como un año, eh, y bueno, pues vivían con dificultades porque no era residente, no conseguía trabajo fácilmente, pero tenía un amigo inolvidable a quien siempre amé y amaré y admiraré profundamente, que es el poeta Álvaro Mutis. Entonces él trabajaba en unos programas, en una serie, creo que en ese tiempo era de Al Capone. em, Cuando había la posibilidad, él veía que había algún pequeño papel para grabar un capítulo de esos, me llamaba por teléfono. Yo tenía un sitio que se llamaba El Pesebre, donde vivíamos una serie de actores, poetas, pintores, etcétera, y sonaba un teléfono y todos timbramos creyendo que era para cada uno de nosotros y buscando trabajo o algo así. Y sonaba, y cuando a veces, afortunadamente, era Álvaro. Vente inmediatamente que dentro de una hora tienes. Entonces yo ya sabía dónde era y yo sabía dónde era la grabación y yo ya iba allá y yo no era el Miguel Torres de Bogotá, de Colombia, sino era Miguel Torres de Monterrey. ¿Por qué? Por el acento. Yo no tenía acento mexicano y la gente del norte tiene un acento neutro que podría pasar perfecto. Yo podría pasar perfectamente. Y así fue que muchas veces pude trabajar en esos capítulos radiales, em, pues por la acogida y la bondad y la amistad de Mira, Álvaro. mira todo lo que hay en esa anécdota que nos sirve para reflexionar en estas conversaciones pendientes, que lo que quieren es hablar de temas más que de historias de vida. Y fíjate que tú hablas de una generación que es la generación que nace en los años 40, que asiste de niña al Bogotazo, es decir, a un momento de ruptura, de profunda, de una herida que sigue abierta en este país. Ya vamos a llegar
allá, por supuesto, porque tú has pensado, escrito y reflexionado sobre el tema lo suficiente, pero quisiera empezar por la vida cultural de ese momento, que parece que a las generaciones nuevas se les olvidó. Es como si ese país no hubiera existido. Hay una suerte de discontinuidad de nuestra historia cultural. Y mira tú todo lo que está significando en un grupo de amigos, en una generación que en los años 50, cuando llega la televisión presente a Colombia con Rojas Pinilla, cuando la radiodifusora empieza a crecer haciendo radioteatro, cuando la gente como tú y muchos otros empiezan a crear grupos y compañías de teatro o estudian en la Escuela Nacional de Arte Dramático, hay una especie de complicidad generacional, hay un momento en el país, también hay instituciones que ayudan a que eso ocurra, hay trabajo, porque si uno está esperando una llamada es porque hay algún trabajo. Eso se fue acabando en el país, pero no vamos a hablar tanto ahorita del presente, sino de ese momento. ¿Cómo era la vida cultural de entonces? ¿Cómo es esa memoria que se nos ha olvidado? La memoria del cisne, la memoria de las revistas, la memoria de los movimientos culturales, la memoria de la amistad, la memoria de la complicidad para crear. Pues, claro, en los años 50 había lo que tú dices, muy vida una vida cultural, pues, la había, pero, realmente no era así muy notable. Había algunas revistas, como, Mito, como Eco, em, había programas, la HJCK, la Radiodifusora Nacional, que, pues, desplegaban una actividad cultural muy efectiva, en realidad. Em Pero, por ejemplo, ya hablando de cuestiones ya más vivas, de artes como el teatro, eso era muy incipiente. Aquí había estado un director ruso que Rojas Pinilla había llamado para que preparara a los actores, porque la televisión que él había instalado había puesto apenas transmitía unos programas, muy oficiales, homenajes y discursos y Desfiles. nombramientos de embajada, unos ladrillos tremendos, que la gente se aburría mucho de ver. Afortunadamente, no había muchos aparatos de televisión todavía, em, pero, entonces Rojas Pinilla tuvo la inteligencia de hablar con alguien, no me acuerdo quién fue, para que, mm, formaran un lugar, un espacio, una un de formación de actores para comedias y dramas por televisión. Em, entonces, este señor, que no recuerdo su nombre, yo no lo conocí. Todo lo que estoy hablando yo, lo estoy hablando porque lo oí. Para mí es historia De tus también. profesores, Sí, de los sí. Em Y él dijo: "No, pues hay una persona muy famosa en México que es un gran alumno de Stanislavski, el gran director ruso". era Sekizano, ¿no? Sí, Era Sekizano, japonés, sí. claro. Ujú. Entonces Rojas Pinilla dijo: "No, pues qué alumno, traigamos directamente a Stanislavski". Mm. Digo: "Es que no se puede". Pero dijo: "No se va a poder, yo puedo hacer todo lo que pueda, todo lo que quiera". No, es que es muy berraco porque es que se murió, él está muerto. Pero Sekizano es su mejor alumno y vive en México, y estoy seguro que si usted lo manda a traer, él viene y con mucho gusto da un taller aquí para los actores de radio, para la gente que ha tenido alguna experiencia en el teatro, para darle una formación con más amplitud para poder empezar a hacer la actividad que usted quiere hacer en la televisión. Y en efecto, fueron y trajeron a Sequizano, localizaron un espacio, una oficina muy grande en alguna parte del gobierno y empezaron a llamar por medio de avisos de la radio, en los periódicos, gente para que tomara esos talleres con Feliciano. Y allí llegó gente Bernardo, como Gaspar Ospina, como Aldemar, Mónica Silva, eh, Santiago García, etcétera, Víctor Muñoz Valencia. Llegaron como 20 personas que estaban vinculadas más que todo con la radio y tomaron esos talleres con Sequizano y comenzaron a organizar un tipo de programación viva con actores, y mm, así fue que nació eso. Eh,
con, con actores y, y- y con directores y libretistas, entonces empezaron a aparecer los libretistas, trajeron de Cuba a unas personas especialistas en iluminación de televisión que no las había y fueron armando todo un equipo de técnicos y actores y de artistas para empezar a desarrollar esas actividades de, digamos, como de dramáticas por televisión. Y eso fue lento, pero ahí fue creciendo poco a poco. Yo aparecí ahí en ese panorama en los años 60 porque yo había estado en los finales de los 50 en la Escuela de Arte Dramático ¿Qué era la escuela? de Víctor Fue la Mayarino. escuela ¿Ah? que se creó para formar actores. No, eso existía, la Escuela de Arte Dramático existía desde el comienzo del año 50 como una iniciativa particular, yo no sé, o con qué vínculos, con qué relaciones, pero eso nació tuvo mucho que ver con el interés de Víctor Mayarino padre, que era recitador, era declamador, pero que también era director de teatro. Y había vivido mucho tiempo en España y en Francia y conocía mucho de teatro. Y él fue el que fundó la primera Escuela Nacional de Arte Dramático, que era como, tenía que ver mucho con el Teatro Colón. De hecho, era en una casa al lado del Colón que todavía existe. Ahí hicieron las instalaciones de la escuela y organizar unos espacios como un pequeño teatro, una sala para las clases. Había una puerta al fondo de ese espacio que conducía a la galería del Teatro Colón. Mm, sí, a la galería. Y cuando nosotros estábamos ahí, muchas veces nos hacían pasar por ahí para pasar y desde la galería veíamos las obras de teatro, las óperas, las zarzuelas, las comedias, los conciertos y nos invitaban ahí, éramos invitados de honor de allá. Los Que, pajareros, ahí ¿Mm? los pajareros, los que veían Sí, desde arriba sí, de allá, eso, el gallinazo se llama, gallineros el que se llaman. gallinero, Sí, sí. allá. Entonces, ahí yo estudié mis primeros años de teatro y hacíamos, era obras de teatro nosotros, bajo la dirección de Mayarino, em, como alumnos. Y ahí había otros directores como Harry Gainer o Enrique de la Hoz, un español, don José Prat, que nos daba historia del teatro, Casimiro Eiger, que tenía una galería de arte muy importante y que era un polaco, un conde polaco, que había huido de los nazis y conocía mucho de la historia de la pintura y del vestido y de cosas. Él nos daba una clase de como de los trajes de las épocas que se han usado en el siglo XVIII, XIX, etcétera, en el teatro. Era una riqueza muy grande. Yo tuve el privilegio de estudiar con unos maestros Ujú. y también con Boris Rod, un maestro argentino, con Dina Moscovici, que era la profesora de formación actoral, que era maravillosa. Mm, Entonces ahí hacíamos pequeñas obras de teatro y ahí yo tuve mi primera experiencia como actor, ya como actor. Mm, Además de escuela, había cafés y había cines. Había en Las Nieves, era una zona muy sí, poblada de cines. Es decir, además de formación, había conversación. sí. ¿Cómo era ese? Pues había un poco después, yo todavía no, era muy joven y no tenía muchos amigos, aparte de mis compañeros de teatro, porque era un círculo pequeño de muchachos de 15, 16 años, 17, mm, em, que no teníamos todavía mucha relación como con el movimiento cultural e intelectual todavía. Ya después, cuando yo terminé en la escuela, ya empecé a vincularme con personas como precisamente empecé con Bernardo Lozano, con Bernardito Romero el hijo, más que todo por ahí, y así conocí al padre,
mm, estaba ya Santiago, todo eso, ese quizá no ya había pasado hace varios años, estaba Mónica, estaban los actores, y Santiago hacía montajes de teatro y Dina también para pequeños teatros como el Odeón, por ejemplo, que pertenecía a la Universidad de América, em, o para el Teatro del Distrito, que era en un sótano de la Jiménez con Octava. Y ensayábamos las obras en las casas o en los apartamentos, porque no había dónde más ensayar. Y las temporadas duraban 2 semanas. Los amigos, cuando dejaban de ir los amigos se acababa, porque nadie más iba. Y casi todos eran pases de cortesía. O sea que nosotros no podíamos, vivíamos para eso, pero no vivíamos de eso para nada. Y había un café ya que con el tiempo, había dos, el automático, que iban los intelectuales ya, que llamábamos nosotros los viejos, los poetas y los Alcanzan ensayistas, ahí. escritores de Grace y Mm, todos ellos, Arciniegas. Esa gente. Yo nunca conocí ese café, mm. porque había uno en que iba la gente más joven y como más, digamos que tenía como una formación de rompimiento, como de avanzada, como moderna. Gente que había vivido en París y que traía cosas. Dina Moscovici, por ejemplo, había tenido mucha cercanía con el teatro francés, ¿no? Dina estaba casada con mm, Jorge Gaitán Durán, el poeta. Y era un sitio que había en la 25 con séptima que se llamaba El Cisne, Donde está hoy la Torre Colpatria, ¿no? Al lado de... Ujú, donde es hoy la Torre mm. Comparte. Exactamente, El Cisne queda debajo. La Torre Comparte vino a ser como el gran losa, eh, El de- obelisco que el sepultó el obelisco de la cisne. muerte, sí, del Cisne. Y allí confluían, ya estaba Marta Trabaqui, Rogelio Salmona, eh, estaba el nadaísmo ya en su apogeo, se han venido de Medellín, algunos de ellos, Gonzalo, J. Mario, Amilcarú, Dora Franco, a Patricia Ariza, que era nadaísta, mm, eh, los músicos, Carlos Villaiva, Prois iba, mm, los pintores de Obregón, Grau, Felisa Burstyn. Entonces, allí, sin que nadie lo citara, nos reuníamos todos. Eso pasaba en un café que se llamaba El Cisne. Mientras tanto, el país se estaba incendiando. El país vivía una violencia El país vivía una brutal. violencia tremenda, ¿Cómo llegaban esos ecos? ¿Qué se decía de ese pues país en las era como en conversaciones? sordina, Ujú. porque realmente lo que estaba pasando en el país, en las provincias, en los campos, en los departamentos lejanos, eh, era el enfrentamiento que había desatado la, la, la muerte. Primero venía desde de Gaitán y desde antes, pero sobre todo el gran detonante del asesinato de Gaitán en el 48. Luego toda la época de, de, de Rojas Pinilla, cuando fue puesto ahí por la burguesía para que reemplazara a Laureano Gómez, y luego la caída de Rojas Pinilla, que fue como una ficha que quitaron y pusieron, a mi entender, que creó el Frente Nacional. Eh, ese Frente Nacional lo que hizo fue un arreglo en Benidorm, entre Laureano Gómez y Lleras Camargo, de repartirse el poder en las elecciones, de entre liberales y conservadores, durante cada 4 años cada uno. Y eso empezó cuando cayó Rojas Pinilla, empezó con el gobierno de Lleras Camargo. Después siguió con el de Valencia. Valencia, creo, ¿no? Sí, Guillermo Etcétera, Valencia. y etcétera, etcétera. Ese Y eso, momento eso es, excluyó. claro, ese momento es clave porque eh, digamos que se considera que se termina la violencia bipartidista, los asesinatos, las masacres, los enfrentamientos, lo que llama María Victoria Uribe el matar, rematar y contramatar, las prácticas ominosas y brutales de Ujú. asesinato en todos los lugares de Colombia,
Pero ocurre algo en el año 62 por lo que yo te quiero preguntar, es el bombardeo a Marquetalia y el comienzo de las insurgencias armadas que tienen que ver con los movimientos culturales colombianos. Claro, eso tiene que ver con el gobierno de Valencia, Ujú. pues porque allí venía un Abuelo, rezago abuelo de Paloma Valencia. de esta señora Paloma Valencia. política de Paloma Valencia. em, Había un rezago de los años 50, mm, del levantamiento de campesinos por sus tierras, Liberales. y el campamento liberal, Mm, que precisamente pues fue apagado con la violencia del Estado. Pero eso resurgió. De todas maneras, hay una manera en que de una manera muy astuta los gobiernos crean enemigos, es decir, queriendo o no. Porque aquí también vino lo mismo, casi los mismos, o los hijos de los campesinos asesinados y exterminados en los 50, resurgieron a comienzos de los 60, también por el despojo de las tierras y los asesinatos de las familias campesinas. Y fueron también, en vez de ser ayudados, en vez de ser apoyados, para que no les despojaran sus tierras, en vez de que les ayudaran con sus siembras y sus animales, y en procura de una vida digna para ellos en sus lugares de donde habían vivido, han nacido, vivido, fueron bombardeados. Entonces esto creó la necesidad ya casi de una conformación de grupo que luchara por esos derechos. Y ahí nacen las FARC en el 74, creo, ¿no? En sí, ese claro. momento. Y efectivamente, con esas luchas se están dando en el campo, siguen la violencia bipartidista en muchas partes. Ahora ya hay un enemigo contra el cual luchar, que son las FARC. Es un monstruo que ha creado el Estado, realmente, como un gran escultor de violencia, y esa realidad se vive en los campos. La ciudad más bien tranquila, sobre todo Bogotá. Me acuerdo que la gente puede dejar su carro en la calle, mm, que las ventanas no tienen rejas, que no vivíamos como en cárceles, que la gente puede caminar por las calles con cierta seguridad. Todavía no hay una delincuencia juvenil desatada atracando y robando por las calles. Ujú. Todavía no, pero va avanzando poco a poco. Y bueno, entonces nosotros nos reunimos allá en el Cisne, los músicos, los pintores, la gente de teatro, los poetas. De allí se va creando un movimiento cultural sin, es decir, Sin organicidad, sin como, organización ni o más bien, con organicidad sin organización. em, Orgánicamente. sí, es decir, no hay una especie de fundación, vamos a fundar esto con unos documentos. No, eso se formó solo, improvisadamente, eh, porque el momento lo dio así, como muchos movimientos en el mundo de esta naturaleza. Y creo que, por ejemplo, lo que tiene que ver sobre todo con el teatro, que es donde yo más estaba metido en esa época, con Santiago García, con Dina, sobre todo, aunque había un compartir, y yo me acuerdo que Marta Traba me invitaba a mí y a Patricia Ariza a sus clases de la Universidad de los Andes, por ejemplo. Mm, También Francisco Posada, un intelectual muy filósofo. importante que después fue esposo de Dina Moscovici, nos llevaba a sus clases de la Universidad Nacional. Había vínculos entre la universidad, así fueran un poco esporádicos, eh, y nosotros. Em, Había una amistad eh, entre las personas de la pintura. Íbamos a las fiestas en la casa de Enrique Grau. En un tiempo convivíamos en un edificio viviendo. Dora Franco, que después se volvió una gran modelo y fotógrafa. eh,
Santiago García, Patricia y yo vivíamos en un apartamento en el tercer piso. En el segundo piso vivía Rodrigo, Alejandro Obregón y Estrellita Nieto, su mujer de ese momento. Y en el primer piso vivía Roberto Álvarez con Selmira Yepes, su esposa. Roberto Álvarez es un gran fotógrafo. Por ejemplo, en ese edificio, de otra manera, se daba lo mismo que en el Cisne, pero allá ya en el plano íntimo de la vivienda. Entonces nosotros cuando íbamos subiendo para el tercer piso con Santiago, abría la puerta, ¿para dónde van? ¿Para qué va? Vengan para acá. ¡Pum! Botella de ron. Y habla. Botellita de ron. ¿Cuándo empieza a aparecer el teatro político en tu vida? El teatro como una expresión también de ruptura, de fuerza, de decirle a este país, esto se sigue deteriorando, tiene que ver con la explosión de mayo del 68, cómo se vivió el mayo del 68 antes de que lleguemos a la década del 70. Bueno, yo veo el daño, vino un poquito, es decir, pocos años de diferencia en todo eso. En el año 65, Santiago es invitado a montar una obra de teatro en la Nacional con los estudiantes de la Nacional y escoge el Galileo Galilei de Bertolt Brecht. Pero él tenía también su grupo de actores con los cuales él trabajaba en sus pequeñas obras que montábamos y hacíamos en el Odeón, a veces incluso con mucha suerte en el Colón, o en los sótanos de la Jiménez, o en espacios así de universidades que no eran propiamente teatros, sino espacios donde uno podía hacer sus obras de teatro. Entonces él se llevó a su gente y combinó a los estudiantes que querían participar en un montaje con los actores que estábamos con él, que trabajábamos con Eddie Armando, con Carlos José Reyes, con Kepa Muchastegui, con Judy Enríquez, mm, eh, ya no me acuerdo, Sí. Roberto Álvarez, en fin, muchos de nosotros, Angarita, Gustavo Gustavo, Angarita, eh, Patricia, Arisa, mm, pero Patricia no participó en ese montaje del Galileo. Nos fuimos allá y nos reunimos con la gente que él había escogido de la universidad para hacer el montaje. Y ensayamos allá en una gran aula de esas. Duramos 8 meses ensayando esa obra, con un profundo análisis de la obra, del momento político, de la cosa de la iglesia, del Papa, del momento de Galileo. Una cosa muy responsable y muy respetuosa con el teatro y con la historia. Y por ejemplo, el trabajo de vestuario, de escenografía fue muy detenido, con gente que se invitaba a que nos diera charlas. Mm, Roberto Álvarez fue muy encargado de la cosa fotográfica, de ir llevando una, un testimonio de los ensayos, de la elección de los colores, de los trajes, de los elementos escenográficos. Un trabajo maravilloso que se fue haciendo con el trabajo actoral. Se fue hasta que llegó el día de el estrenar esa estreno. obra en el Teatro Colón. En el programa había un fragmento de un discurso de Oppenheimer, el científico que había colaborado con la construcción de la bomba atómica en Alemania. Creo yo, no estoy muy seguro, pero creo que fue así. Pero había una especie de reivindicación de la libertad y en contra de la bomba atómica de Oppenheimer en ese momento. Y de la lucha que habían tenido eso con la iglesia, esa pugna, esa cosa que había venido prevaleciendo durante mucho tiempo entre las ideas materialistas y la iglesia, etcétera. Y el teatro, de hombres como Bertolt Brecht, de absolutamente tendencia izquierdista. Entonces, ese fragmento, mm, como ese discurso de Oppenheimer, creó una agitación, no solamente a nivel del público que empezó a hacer la obra y a discutir el problema que trataba la obra de la libertad
de la ideología, de la cosa religiosa y la cosa materialista de las ideas, de la libertad del hombre, etcétera, todo eso, sino en la universidad, pues porque de alguna manera el montaje venía de allá. Entonces hubo como una especie de unión imprevista también entre gente joven del público y gente joven del y se armaron unos brotes de Empieza un gran momento del movimiento estudiantil en claro, Colombia. un gran momento. Ujú. Y además hacía poco habían matado a unos estudiantes, como si, entonces había una agitación, una efervescencia muy importante. Y en vista de eso, y que como todo ocurrió alrededor de la obra, prohibieron la obra. No pudimos dar la obra, creo que unos días, una semana, no recuerdo muy bien. Em, y la obra, a pesar de eso, se alcanzó a llevar a Cali, creo, no me acuerdo, creo que sí. Pero nosotros esperábamos que la obra fuera a tener una vida más o menos consecuente con todo el trabajo que habíamos hecho, de casi un año. Y no, no duró, la vida de la obra es muy breve. Em, Creo que duró como 10 funciones, no estoy muy seguro, cuando de pronto pues, puedo estar diciendo cosas que no son reales, pero es más o menos aproximado. Lo cierto es que quedamos muy tristes, desencantados de ver que nuestro trabajo se esfumaba, se iba, se perdía todo nuestro esfuerzo. eh, Apenas había alcanzado para hacer unas funciones porque la obra había sido cortada de tajo para sus presentaciones. Entonces Santiago nos reunió después de eso en alguna parte, debió ser en el cine, porque ¿dónde más? Dijo, bueno, ya hemos visto y con las experiencias que hemos tenido de años anteriores, que siempre había montajes era para universidades pequeñas o en claustros estudiantiles que no eran de nosotros, etcétera. Siempre la actividad teatral era muy cortada, muy breve, muy limitada. No podíamos hacer teatro como queríamos. Entonces, Santiago nos dijo, yo creo que lo mejor es algo que tenemos que hacer, es algo que creo que ha rondado en la cabeza de todos nosotros, que es tener un lugar propio, de tener un teatro. Claro, eso parecía imposible. Es decir, como cuando una persona es pobre le dicen, usted puede tener una casa propia, pero ¿cómo? No tengo ni en arriendo nada, como ni tengo plata, ¿cómo vamos a tener un teatro propio? Y bueno, pues sí. Y Santiago fue el gran líder de esa gesta. Y la hizo con nosotros, y me acuerdo que se hicieron, se fabricaron unos bonos, unas tipografías, em, Contaba Patricia que Obregón regaló un cuadro. se pidieron cuadros, en eso, por ejemplo, estaba Peggy Killan, ya estaba Lina Uribe, estaba Patricia, había un combo de mujeres muy bellas y jóvenes pidiéndole ayudas, bonos, plata, cuadros, a esculturas, a Obregón. Obregón estaba ahí, ese no fallaba. Grau también, Felisa también. Ellos hacían las escenografías de las obras. Mm. Obregón hizo la del triciclo, por ejemplo, la cual es de Santiago. Grau hizo una. Felisa hizo la de la cocina. Había todo eso que era en el cine. Entonces, se, ¿dónde vamos a hacerlo? Empezamos a buscar. Nadie tenía dinero. Los bonos eran a 5 pesos. Había unos de 10 para los más ricos. Y se encontró un lugar en la carrera 13 con calle 22, por la carrera 13. Había un lugar desocupado que había sido un almacén de repuestos de automóviles, de 2 pisos. Y eh, eso estaba ahí arrendándose. Y cuando Santiago fue, que Santiago era el que hacía sus mandados, era como el representante legal de esa tribu, buscando un oficio, eh, le pidieron un respaldo. ¿Cómo iba? Que necesitaban un fiador.
si quería arrendar eso. ¿Quién iba a fiarlo? Nadie. Nosotros no teníamos propiedades, nadie tenía apartamento, ni carros, ni nada. Em, entonces, lo que voy a decir, no sé, creo que fue real, pero a veces creo que se mete en mí la cuestión de la mentalidad novelista o Ujú. novelística y empiezo como a inventar cosas que creo que son reales. Em, Santiago dijo, no, yo no tengo eso, eh, no tengo esa persona, pero voy a ver qué hago. En ese momento sonó el teléfono de ese lugar, que no era ese lugar, sino una oficina de arrendamientos. Sí, sí, precisamente, sí, señor. Precisamente aquí hay un interesado. Eh, eh, sí, sí, doctor Santo Domingo. Sí, sí. Un momentico. Era el dueño de eso, era la familia Santo Domingo. El Julio Mario. Julio Mario Santo Domingo al teléfono. Entonces pasó García. Sí, ¿qué es lo que usted quiere hacer? O no, es que nosotros, dígale, páseme. Ya, listo, sí, lo rienda. Y dio la orden de que no lo arrendara Y, Julio Mario Santo Domingo. Y así fue. Es que es increíble, los ricos tienen propiedades donde uno no espera. Que, mm, que hagan construir un teatro inmenso o que sean dueños de una cervecería o de una gran compañía de seguros, pero de un localito en la carrera 13 y también es de ellos, no joda, y todavía se quejan. Pero en este caso el tipo nos hizo un gran favor, fue benefactor, eso hay que abonarlo. Y después hizo el Julio Mario. Él tenía una cosa por ahí con el teatro chévere, buena. Eh, y fue otro político el que les dio la casa a la Candelaria para hacer su teatro allá. En fin, y así fue. Entonces comenzamos, arrendamos el sitio sin pagar el primer mes, porque estábamos recogiendo la plata, eh, y empezamos a trabajar por allá. Uno consiguieron madera para hacer las tarimas, a tumbar paredes. Los otros, yo por ejemplo vendía bonos como podía. Patricia y las muchachas pedían cuadros. Y, en fin, y se hicieron muchas cosas para poder conformar ese lugar. Se tumbó, se hizo un hueco en la pared del primer piso, y esa fue la taquilla. En el segundo piso las oficinas se volvieron camerinos. En el primer piso había un patio y lo techamos con unas cosas y lo volvimos la sala de como mucha teatro. gente ha hecho en Colombia, ha hecho sus Así propios fue, teatros, ¿no? así, esa fue la manera en que después se hizo el local, por ejemplo, o Ujú. se hizo la mama, así fue. Ese fue el eje, como el modelo. La Esa fue fuerza. y como no teníamos plata para comprar reflectores, alguien tuvo una idea maravillosa que fue reunir una cantidad de envases, de latas, de galletas Noel. Entonces a esas latas se les abría un huequito, se les metía un enchufe y siempre en los grupos hay un tipo berraquísimo para esas vainas. Un Electricista, electricista. sí. El papá fue o él lo fue. Y pum, un bombillo y el enchufe y taque, esos eran los reflectores. Y así fueron los reflectores de ahí. De ahí empezó nuestra gran aventura teatral. Ese fue la cosa del Galileo en la universidad, fue como el Big Bang La del Géminis. teatro, La la gran Génesis. explosión de eso. ¿Qué recuerdas del fraude de 1970, del surgimiento del M-19 y de toda esa década que va a ser tan viva, tan definitiva en los destinos del país? Pues eso era, había un gran movimiento de resurgimiento de Rojas Pinilla, de la NAPO, en ese momento era la Alianza Nacional Popular. Pero claro, naturalmente ya me da la impresión a mí de que la persona que les había servido a la burguesía y a la oligarquía para solucionar sus problemas en los comienzos de los 50, ya en este momento era un ser advenedizo que entraba a romper el acuerdo de los 4 años de cada partido, porque a ese año le correspondía al Partido Conservador, creo yo, venía Lleras, del 66 al 70. Pero había en el pueblo de todas maneras, lo que yo llamo el pueblo es la gente por la calle, los taxistas, el amigo, la señora que vende la fruta, la del restaurante de la esquina, en fin, el obrero que va a la casa a arreglar la llave. mm, La gente tenía un gran cariño por Rojas Pinilla.
Rojas Pinilla, como quiera que fuera, había hecho obras, él da, no sé qué La cosa, 26, el aeropuerto, la televisión. la televisión, el Ujú. aeropuerto, había ampliado las carreteras, que es cosa que hacen los dictadores siempre, hacen unas grandes carreteras. Mm. Son así por lo menos, y edificios, mucho cemento y asfalto, pero bueno, más. Y había unas entidades que yo me acuerdo que iban las madres con los niños a que les dieran juguetes y zapatos y ropa. Y, yo no sé, había como un agradecimiento popular. Y creo que la dictadura de él, en la parte represiva, él había sacado al ejército a la séptima en el 54, creo, había matado como a 8 o 9 estudiantes que sacaron, él dijo que no había sido, ¿cómo se que no? Pero creo que sí lo hizo. Creo que fue de las cosas más graves que hizo, que fue gravísima, Mm. de todas maneras, gravísimo. Pero eh, prevalecía más como un agradecimiento del pueblo hacia ese dictador, que llaman que fue Rojas Pinilla. Y ya, ¿Y recuerdas algo de esa noche del 19 de abril del 70? ¿ah? ¿Recuerdas algo de esa noche del 19 de abril del 70 en donde termina a las 9 de la Pues noche, lo ha que, ganado Rojas y al otro día amanece el periódico diciendo sí, no, pues lo que pasó fue eso, mm, que hubo votación, los candidatos eran Pastrana, Rojas Pinilla y yo no me acuerdo, un señor, otro señor ahí de Surdiz, ¿no? Era una cosa así. Villaves, eso yo no me Mm. acuerdo quién. Y había una gran expectativa por el triunfo de Rojas Pinilla. Eh, creo que mi familia era Rojas Pinillista, era por allá, con tal de no estar, nosotros nunca fuimos conservadores, por acomodo, por lo que fuera. Yo recuerdo que la familia mía era de simpatía hacia Rojas Pinilla y en los barrios y por allá querían a Rojas Pinilla y la gente votó por él. Y por la noche los boletines dieron como ganador de las elecciones a Rojas Pinilla. Y por la mañana los titulares dieron como ganador a Misael Parrana por a- una cosa de- de magia. Pasó eso. Claro, hubo un descontento muy grande, hubo protestas, la gente salió a la calle. Yo creo que yo salí a la calle, estudiantes, la gente joven salió, eh, y hubo varios días de agitaciones, y los estudiantes, y todo, hubo efervescencia, hubo protesta, pero fue rechazada, fue aplacada, y quedó. Y de ahí, pues, todos sabemos que nació el M-19, perdón. Mm. Ese momento es uno de los momentos que te ha correspondido como ciudadano colombiano de presenciar rupturas complejas y heridas que han quedado en nuestra sociedad, que después vas a trabajar en tu obra literaria. Hay un tercer momento para ir hacia la obra, que es el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Es decir, estamos hablando, empezamos nuestra conversación en el año 48, llegamos al 70 y 15 años después se produce el hecho del Palacio de Justicia. Todo esto tiene una continuidad porque además va a ser parte de tu reflexión sobre el país. ¿Qué recuerdas y cómo fue, qué significó después de haber presenciado esos tres momentos, esos dos momentos, que algo así ocurriera el 6 y el 7 de noviembre de 1985? Bueno, el 6 y el 7 de noviembre, yo creo que para mí fueron, siempre he dicho que hay dos fechas tremendas, mm, que han abierto unas grietas insalvables que permanecen todavía en la historia y en el alma del país, que son el 9 de abril con el asesinato de Gaitán y el 6 y el 7 de noviembre del 85, porque si el primero, es decir, rompió la historia del país en dos pedazos, lo que ocurrió el 6 y el 7 fue que esos pedazos,
fueron despedazados, fueron pulverizados, no quedó piedra sobre piedra. De ahí para adelante se abrió el boquete de la impunidad más grande. Es decir, si Dios no existe, todo está permitido. Si, si el Estado es capaz de llegar a aplacar un ataque de una guerrilla de una manera tan brutal, con tanques, con helicópteros, con artillería, con miles de hombres, y no, es decir, con la idea de detener a esas personas, a esos llamados terroristas delincuentes, meterlos presos y juzgarlos, sino de eliminarlos. Y de paso, llevarse un poco de personas que trabajan en una cafetería, empleados, retenerlos, desaparecerlos y de paso asesinar a una serie de magistrados, de abogados, de personas que trabajan en ese palacio, de matar a todos los guerrilleros que llegaron, 35 guerrilleros, incluso a los que Irma Franco alcanzó a salir y la mataron y la volvieron a meter. Varios magistrados salían y los mataban. Es decir, la, el acto de salvajismo más cruel, más violento, mm, más increíble, es decir, un crimen de unas dimensiones desbordadas, innecesario además para contener una guerrilla que hubiera podido hacerse realmente reducida con un buen movimiento militar adentro, alguna forma, es decir, pero realmente la idea no era esa, la idea era acabar con todo y con el incendio, incendiando Otro incendio, nos la hemos pasado incendiando, ¿no? El incendio de abril, el el incendio incendio de abril, de sí, noviembre. es el gran incendio que parece que después se descubrió que había sido también facilitado unos elementos de combustibles de los Estados Unidos, ¿no? No fue solamente que, pues, que Prendido. llegaron y pusieron unas antorchas por ahí o y regaron gasolina, sino que hay una cosa como napalm, inclusive, porque para que ese palacio quedara reducido como quedó, casi en cenizas, un esqueleto de cemento pavoroso, eso se necesitó, eh, necesitaron elementos muy profesionales que redujeron eso a cenizas, a huesos, a sangre, y ahí quedó enterrada la justicia del país. Es que fue como decir, eso fue como la analogía de lo que era la justicia, eso quedó reducido a cenizas ahí, ¿no? Mm, insalvable. Yo tuve el privilegio terrible de estar cerca de eso el primer día que estaba en una oficina de un abogado amigo, del doctor Mauricio Luna Bisbal. mm, a las 11 de la mañana tenía una cita el 6 y estaba ahí en el edificio Santo Domingo. Otra vez Santo Domingo, pero creo que ese no era el edificio, no sé. Ahí en la 12 con séptima, ¿no? Mm, Y se empezaron a oír esos balazos y pues no sabíamos qué era, porque se oían unos estallidos como pólvora, pues, uno no sabe cuando oye algunas cosas que no percibe y las oye, pero no es capaz de descifrar qué son. Luego ya alguien prendió un radio y supimos que era que había un grupo guerrillero que no sabíamos cuál era, que había atacado el palacio. Y ya vino después la llegada de los tanques y el ataque que empezó con esas 27 horas siniestras que acabaron con el alma del país. Por la noche, me acuerdo, desde mi casa, yo vivía en el barrio de la Macarena. Ya pues yo salí de eso, de esa oficina, eh, pero entre los tumultos que corrían por la séptima, la agitación, el caos, la violencia, sobre todo el caos, la gente en los almacenes, cerrando las rejas, los carros a toda velocidad, una cosa como si hubieran anunciado el advenimiento de unos extraterrestres violentos, algo así, pero fue peor,
yo creo que si vienen no hacen las cosas que hizo el ejército acá. Eras un niño cuando ocurrió el Bogotazo, un Sí. niño muy pequeño, es decir, que creció con esas imágenes, sonidos, sensaciones en su alma. Eras un hombre maduro cuando ocurrió ese hecho que incendió el palacio y hoy estamos a 40 años después. Es decir, han pasado 80 y tantos años y tú has sido testigo de esas ruinas, testigo de ese dolor. ¿Qué piensas del país? ¿Qué piensas de lo que te ha tocado en suerte, de lo que has vivido, de lo que has atestiguado, de lo que has escrito, de lo que has pensado? Pues hace poco dije en alguna entrevista o en una conversación que todos queremos contar nuestro país, de alguna manera. Y los escritores, algunos, no todos, pero en el caso específicamente yo, lo quise contar o lo he querido contar a través de mis obras, de mis novelas, de mis obras de teatro, específicamente, ¿no? Como en la trilogía del 9 de abril o la obra La Siempre Viva, que tiene que ver con la tragedia del Palacio de Justicia. Eh, He vivido en un país en guerra, con una violencia que no cesa, eh, en un país con grandes dificultades, donde nunca las demandas y las mínimas necesidades de la población, de los estudiantes, de la gente más pobre, la salud, la educación, el empleo, el trabajo para los campesinos de la tierra, han sido satisfechas, sino rechazadas y atacadas como como es decir, como hechos o como ambiciones siquiera, sino como unos derechos que no les pertenecen a esas personas, eh, que son como unos derechos que reclaman de una manera abusiva, porque los dueños del poder y de las tierras, em, y de las empresas, pues son las personas que detentan casi siempre el poder político también, eso va conjugado. Entonces siempre he visto es un pueblo y una gente que en Bogotá, por ejemplo, la violencia en las calles ha crecido tremendamente. Gente que sale a la calle en busca de algo que comer, de buscar una botella de leche para sus hijos, que encuentras el rechazo, el insulto, la violencia, la policía que le pega, que lo golpea. Entonces, que quieras que no, van llegando, es decir, el poder va convirtiendo a las pobres en delincuentes para después pedir de más presupuestos para atacar a esos delincuentes que fabrica. Un Un sistema. reciclaje. Y en el campo se da más o menos igual. Em, entonces, la ciudad, el pueblo, el país ha crecido, somos cerca de 50 millones, en los campos hay las inundaciones, las siembras se pierden, las casas se derrumban, los niños se ahogan en los pantanos, eh, todo se echa a perder, no hay acceso a escuelas, no hay acceso a educación, no hay empleo, no hay trabajo, la gente es desalojada por la violencia, por la guerrilla o por el paramilitarismo, el Estado generalmente es cómplice de esas situaciones, provoca ese tipo de situaciones, y todo va, pues va creciendo, se van creando unas brechas mucho más grandes entre la riqueza y la pobreza. Yo me acuerdo que en la ciudad de mi niñez había pobreza, había, pero no había miseria todavía. Yo vi, la ciudad está llena de mucha miseria por todas partes, lo que crea delincuencia, ¿no? Entonces, mm, ¿Has tuve, sentido algo parecido a la esperanza en estos años? ¿Has sentido algún tipo de sensación de que es posible un cambio en ese país que te ha tocado vivir?
En el caso mío, sí. Pues con la llegada del presidente Petro, no solamente para mí, sino ahí están 11 millones de personas, y cuento mi voto ahí, obviamente, el de mi familia igual. Em, Naturalmente apoyamos las elecciones y la candidatura de Gustavo Petro, porque sus programas, desde el que estaba en el Congreso, Petro era una gran figura que luchó siempre por los derechos de las personas menos favorecidas, por los estudiantes, por los obreros, por los campesinos, por la salud de la gente, etcétera. Entonces vimos que si eso se hacía posible, ya con el poder de un presidente respaldado por 11 millones de personas, se iba a operar un cambio en el país. Y creo que la esperanza sigue. Mm, Ha habido muchos problemas en las clases políticas, la ultraderecha, em, que detenta la gran riqueza, las tierras, las empresas, que son los dueños del poder prácticamente. Pues Petro gobierna, pero el poder lo tiene la, la clase dirigente, los empresarios, los ricos, los terratenientes. Em, Esta gente yo creo que no le interesa, pues con excepciones, tal vez. Yo no creo que le interese el país. Los problemas sociales, el hambre, los campesinos, la falta de estudio, la falta de trabajo, la falta de salud, nada. Eh, la muerte en los hospitales, en las calles, la pobreza, la gente tirada por ahí, la gente clamando por una siembra, por agua, por animales. Es- yo creo que no, ellos lo que quieren y lo que tienen mucho miedo es que el cambio que prometen y que ha querido hacer contra viento y marea les quite esos privilegios que han detentado durante 100, 150, 200 años. Y están dispuestos a poner ahí a la persona que sea. Es decir, creo que si pudiera, voy a decir algo, si se pudiera hacer desaparecer el petróleo, lo harían. Pero yo creo que hasta allá no llegan. Pero son, van a poner a alguien, lo vienen haciendo para destruir su imagen. Todos los días aparecen muchas cosas en contra de él, críticas, habladurías, calumnias, ofensas, y algunas veces cosas reales que pasan, porque Petro parece que tiene también obviamente, sus errores como gobernante, algunos más grandes que otros, eso es cierto, y eso hay que admitirlo. Em, entonces, mm, ese tipo de cosas, pues, van creando la necesidad de que la derecha se una alrededor de quien sea. Hace 3 años se unieron a través de una persona que llamaba Rodolfo Hernández, que era un monstruo, una persona absolutamente ignorante, cuyo personaje, cuyo héroe era Hitler, y que no tenía ni idea en qué país estaba. Y eso pasa con esta clase de ahora que quiere tomar. Ellos no saben cómo es este país, las necesidades, no tienen ni idea. Realmente, ellos lo que quieren es conservar sus privilegios, su riqueza, sus familias, sus amigos, la gente que tiene plata y poder, que quiere que vuelva otra vez al poder político para respirar aliviados y que las cosas vuelvan a remendarse y seguir como venían, ¿no? Eh, yo tengo esperanzas de que eso no sea así. Espero. Yo creo que Petro ha hecho cosas muy importantes, no las nombro porque son muchas, pero en el campo, en los campesinos, al nivel estudiantil, a nivel de la salud, a nivel del empleo, del trabajo, el SENA, ha propuesto las reformas necesarias, o por lo menos que son necesarias en este momento para ir avanzando, y la derecha no ha permitido, lo ha arrinconado, lo ha obligado a hacer cosas que él tal vez no hubiera querido, como llamar a la gente a las calles, y entonces cuando él llama a la gente a las calles, lo critican por llamar, es decir, producen el hecho y después critican por qué lo hace. Entonces es una encerrona implacable, tremenda. Yo nunca había visto el ejercicio de una oposición como la de este momento, que no se para en nada, no se para en nada, y hacen lo que sea. Es gente que son muy ignorantes,
pero son feroces y son muy peligrosos. Yo le tengo miedo a esa gente y clamo para que haya no una reelección de Petro, sino una continuidad del progresismo del que él quiere llevar al país y que tanta gente espera. Creo que ojalá se dé, ojalá se dé. Espero que sí se dé. Pues a Miguel, gracias por estar aquí. Gracias a su generación y a las generaciones que nos antecedieron, tenemos oxígeno, tenemos imaginación moral, tenemos música, tenemos literatura, tenemos teatro, tenemos dignidad, tenemos fuerza social. Gracias, Miguel, por estas décadas dedicado a darle aire también a una sociedad, porque yo creo que la imaginación y el arte son el oxígeno también de una sociedad. La cultura y el cambio cultural es necesario en Colombia y tú has hecho sin duda parte de él durante estas 7 décadas en las que has trabajado sin descanso. Mil gracias. Pues Juan David, muchísimas gracias por invitarme. Lo he hecho con un gran gusto, un gran placer. Es un gran honor para mí que tú me invites, además. Y creo que hay que seguir en la lucha, no bajar los brazos. Pues realmente en un mundo donde se ha borrado la palabra compasión en todos los idiomas, hoy como nunca tenemos la obligación de seguir luchando por nuestros ideales. Nos vemos en la próxima conversación pendiente para estar juntos, para pensar juntos, para caminar juntos. Hasta la próxima.